Bueno, comenzamos con el tema que queremos abordar durante esta noche, este acuerdo histórico logrado entre los Estados Unidos y Cuba luego de 54 años. Este día viernes la bandera de los Estados Unidos volverá a flamear en la embajada, volverán a abrir sus puertas en la ciudad de La Habana, una inauguración también que ocurre después del cumpleaños número 89 de Fidel Castro que se conmemoró durante este día jueves. Queremos conversar sobre este tema y nos encontramos con el abogado cubano-chileno Mijaíl Bonito. Mijaíl, muchas gracias por acompañarnos acá en el canal. Muchas gracias por invitarme. No vamos a hablar precisamente del cumpleaños de Fidel, pero sí... espero que no. Pero sí, no, también es parte de la actualidad de la noticia, pero sí de este nuevo hito. El primero ocurrió en diciembre, cuando se anuncia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. El segundo lo vimos en el mes de julio, cuando volvió a flamear la bandera de Cuba en Washington. Y el tercero se va a vivir durante esta jornada de día viernes, sí, cuando flamee la bandera de los Estados Unidos nuevamente en este edificio que era de los intereses norteamericanos en la isla, ese edificio que está cerca del malecón habanero. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado y cuál es el futuro que podría también significar esto para la isla? Yo creo que todo es una gran interrogante. En cualquier caso, hay que considerarlo un tema absolutamente histórico. O sea, desde el 17 de diciembre del año pasado se ha estado manejando el fin de este famoso diferendo, conflicto entre Cuba y Estados Unidos, por lo menos desde el punto de vista diplomático, y realmente constituye un hito, pero un hito desde el punto de vista político en las relaciones entre los dos países. A mí lo que no me queda claro, y yo creo que a mucha gente, es qué beneficios traerá esto para el pueblo cubano. Yo creo que eso es lo más complejo de responder, porque el gobierno cubano no lo puede responder, lógicamente, al gobierno de Estados Unidos no le corresponde responderlo, y el pueblo cubano, lógicamente, hace muchos años que está a expensas de lo que decían terceros. Entonces, lo que sí me parece es que se ha centrado la atención solamente en la relación entre los Estados Unidos y Cuba como el total de este hito histórico que tú señalas, o de estos eventos históricos concatenados que tú señalas, pero yo creo que va un poco más allá. O sea, Estados Unidos, si bien Cuba está ganando un poco de tranquilidad en su relación, yo diría que en las postrimerías del régimen, desde el punto de vista de la vejez o del poco tiempo físico que le queda a los hermanos Castro, que son los dictadores de Cuba, hay algo que yo no he escuchado señalar casi por nadie, que se trata de qué gana geopolíticamente Estados Unidos con esto, digamos. Acá yo creo que Cuba es parte de toda una política en términos de evitar que Rusia vuelva a ocupar también la base de Lourdes, que es una base de escuchas radiofónicas que hay cercana a La Habana, y también evitar un poco la integración o que China se inmiscuya en el Caribe, porque ya había fragatas chinas visitando países caribeños, sobre todo Cuba, Venezuela, y hay un tercer punto que es el aislamiento de Venezuela. O sea, en estas condiciones, en las condiciones actuales, es un golpe al ALBA. O sea, Cuba, que es el líder ideológico del ALBA en el fondo, se va moviendo a una relación diplomática normal con Estados Unidos, que eso supone también un cambio del lenguaje y un cambio del histrionismo, digamos, o de este ataque permanente de un lado y de otro del gobierno cubano. Y yo creo que Estados Unidos gana mucho con eso. O sea, no creo que sea la razón final de este tema para Estados Unidos el bienestar del pueblo cubano o la defensa de los derechos humanos del pueblo cubano desde adentro, teniendo más posibilidades de integrarse y de participar de la vida cubana. ¿Qué se gana restableciendo relaciones diplomáticas si no hay un levantamiento efectivo del bloqueo? Yo le llamaría embargo, porque el bloqueo técnicamente es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia? El bloqueo es un término jurídico, lo que pasó en el año 62, en la crisis de los misiles, es bloqueo. Ya que había un bloqueo físico de ingreso de barcos hacia Cuba durante 13 días. El embargo es otra cosa. El embargo es
la prohibición a empresas norteamericanas de comerciar con Cuba. Y no solo fue con Cuba, fue con varios países. También ocurrió en algún momento con Sudáfrica, ocurrió con la dictadura chilena, en la enmienda Kennedy, que se dejaron de vender armas, etcétera. Hay varias cosas en esto que yo difiero, digamos, desde el punto de vista de que el embargo propiamente tal hace muchos años que no es tan efectivo como parece ser. Después de un gran huracán que hubo en Cuba en los 90, o no, yo te diría que no sé si en los 90 o en el 2000, no recuerdo la fecha precisa, pero se empezó desde Estados Unidos la posibilidad de vender a Cuba directamente alimentos, digamos. De hecho, la balanza comercial cubana, Estados Unidos en este momento debe ser el tercer o cuarto socio comercial. Entonces, el embargo propiamente tal no tiene existencia por sí mismo. El problema es que Cuba también es un país quebrado, que no puede realizar relaciones económicas que no sean del tipo dependencia que se sostiene hoy día con Venezuela o que se sostuvo en algún minuto con la extinta Unión Soviética, que son relaciones de subsidio prácticamente. Entonces es un comercio subsidiado. Cuba recibe petróleo en grandes cantidades y incluso lo puede reexportar. Pero con Estados Unidos no puede hacer eso, por lo tanto ahí hay limitaciones, pero son limitaciones lógicas del mercado. Efectivamente, durante muchísimos años el embargo sí funcionó. Y fue una política establecida en reacción a las expropiaciones y al acercamiento de Cuba a los Estados, a la Unión Soviética. Ahora, tú hablabas de las postrimerías del régimen, esta edad, lo decíamos, el cumpleaños de Fidel Castro es el día de hoy, cumple 89 años, su hermano Raúl, actual presidente de Cuba, tampoco es tanto menor, es 4 años menor, claro. Entonces, biológicamente, estaríamos hablando de 10 años. En el mejor de los casos, que le quedará extremo, en el mejor de los casos. Tampoco se dio un sucesor, un delfín, como puede haber pasado, qué sé yo, en... Saturno siempre devora a sus hijos. Eso está... Y los ha devorado todos. No, claro. Devoró a Luis Orlando Domínguez en los años 80, que era como el líder juvenil. Después devoró a Roberto Roaina, devoró a Carlos Valenciaga, devoró a Carlos Laje, devoró a Felipe Pérez Roque, todos los que han tenido desde el punto de vista... Algún liderazgo que partió como siendo un liderazgo estudiantil, comunista, digamos, miembros del Partido Comunista igualmente. Hassan Pérez. Hassan, que de hecho nosotros tuvimos muchos problemas en la universidad con Hassan Pérez, yo me acuerdo perfectamente, él era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Habana, y estudiaba Filosofía e Historia en la Facultad de Filosofía e Historia, y yo era presidente de la Facultad de Derecho. Y terminamos el segundo mes, no nos hablamos nunca más, no nos dirigimos la palabra hasta hoy, digamos, estamos hablando del año 98. Entonces, era gente muy cercana, muy dura y muy fanática con el régimen, que llegó a altos cargos, pero que inmediatamente fueron desplazados por una u otra razón. Por ejemplo, a Felipe Pérez Roque y a Carlos Laje se les grabó en un acto social con amigos, como perfilándose y expresando que ellos eran los sucesores y que bueno, estos señores ancianos en algún minuto iban ahí, ellos estaban listos para ser sucesores, y salió, primero fueron defenestrados y luego salió el mismo Fidel Castro diciendo que aquellos que no se han ganado saborear las mieles del poder, digamos, porque no eran de la generación que había luchado, etcétera. O sea, como decían cosas como esa. Pero esa generación ya biológicamente tampoco va a estar presente. Si el régimen de los Castro quiere seguir con alguna cuota de poder, tiene que empezar ya a formar a un sucesor. ¿Qué se espera? Yo sé que aquí nadie es adivino, pero esta apertura que está haciendo Raúl Castro puede ser también en vista también a que el régimen de alguna manera pueda continuar, un poco como lo que ha pasado con China, ¿no? Donde mantienen un sistema comunista, mantienen un sistema de partido único, pero con una economía más capitalista. Yo creo que específicamente, Raúl Castro, siendo bastante más pragmático que Fidel, que siempre lo ha sido. Raúl Modesto. Sí, Raúl Modesto siempre ha sido... Es como el síndrome del segundón. Sí, no, el segundo nombre, efectivamente. Es como el síndrome del segundón, además. Yo creo que él es bastante más pragmático, era mucho más ejecutivo, por los conocimientos que tengo de personas que lo conocen. Mi abuelo sí lo conoció, mi abuela también. Y historias familiares, es un tipo bastante más ejecutivo y
y que tiene una visión mucho más pragmática de las cosas. Fidel es un poco más idealista, más histriónico, etcétera. Pero en esos términos yo creo que sí, que él pretende realizar una suerte de China caribeña, pero yo creo que eso choca con la idiosincrasia cubana. O sea, en China y países asiáticos de esa naturaleza hay matriz, sobre todo en China probablemente tal, hay matriz confuciana, y la matriz confuciana permite un tipo de disciplina y un tipo de jerarquización de la sociedad bastante duro. O sea, esta gente provienen de un imperio, de una dinastía que unió 7 reinos, etcétera. Entonces, la matriz confuciana es mucho más disciplinada en términos sociales. La matriz nuestra, occidental, no es por así probablemente tal, la matriz española menos todavía. Y si añades a eso la idiosincrasia, digamos, de la raza negra, que en Cuba está tremendamente extendida. Tan mitad africana, tan mitad española, acá en complejo, Terjón, en Puente. Pero aún con estos cambios, mi punto es el siguiente, aún con estos cambios, es tal el nivel de totalitarismo en Cuba que yo no encuentro la fórmula, y aquí desde el punto de vista legal, no encuentro la fórmula desde el punto de vista legal donde los cubanos se vean beneficiados por este tema. ¿Por qué? Porque supongamos que a la zona del Mariel, tú estuviste en Cuba hace poco, en la zona del Mariel, que es una zona... un puerto que están abriendo una zona franca gigantesca, con una inversión brasileña muy grande y de otros países, etcétera. Y hay una zona, es una zona especial de desarrollo, tal y como hizo China al principio de su despegue económico. Pero la política salarial de la zona es tremendamente nociva para los trabajadores cubanos. ¿Por qué? Porque hasta hoy el trabajador cubano que trabajaba en una empresa de inversionista extranjero, de capital extranjero en Cuba, en vez de ser contratado directamente por la empresa de capital extranjero, era contratado por una empresa del Estado cubano. Esta empresa del Estado cubano recibía en dólares el pago del trabajador. Le cortaba la cola. No la cola. ¿Ah? Si fuera la cola estarían todos felices, claro. Por último un impuesto, pero recibía, supongamos, 100. Un ingeniero, $1.000, ¿ya? La empresa de capital extranjero paga $1.000 por el ingeniero. Esta empresa estatal recibe los $1.000 y le paga al ingeniero en 1.000 pesos cubanos, pero el cambio es 25-1. Claro. Por lo tanto, lo está estafando total y absolutamente, digamos. O sea, no un cuarto, le está estafando 3/4. 3/4. Y 3/4, claro. En esta nueva zona, se supone que las empresas ya no van a ser recaudatorias, las empresas de capital cubano que son estos subcontratistas en el fondo, y reciben estos mismos $1.000, ya, cobran un fee equivalente al 20% por la transacción, ya, por haber empleado al trabajador cubano con la empresa de capital extranjero, y le cambia el resto con un cambio tipo de 10 por cada dólar. Por lo tanto, está llevándose entre el 60 y el 70% del sueldo del cubano que está trabajando ahí. Y el resto de los cubanos sigue ganando y seguirá ganando, trabajando para el Estado, en pesos cubanos. Que son diferentes a los pesos convertibles. Exactamente. Y hablemos del gallo que gana 1.000 pesos cubanos, gana en realidad $40. Claro. Una cosa muy básica. Para ya comenzar a concluir, Mijael, ¿qué se espera o cuáles son los puntos concretos de este acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos en términos prácticos? Por ejemplo, un cubano medio, un mesero, una persona que trabaja para el Estado, un ingeniero, ¿puede llegar y salir de la isla, venir a Chile, por ejemplo, desde el próximo mes? A ver, lo puede hacer hace alrededor de 2 años, cuando hicieron el cambio a las regulaciones migratorias. ¿Ya? Siempre y cuando no sea o personal indispensable, biotecnólogos, médicos, etcétera, o no se haya manifestado en contra del sistema político y social. ¿Y qué tiene que tener una cierta cantidad de dinero? No, a ver, cada país pone, o sea, ya esto está en expensas de Cuba. Creo que Chile es el segundo país más caro de Latinoamérica en términos de pasaporte y Cuba es el tercero. Ya, yo creo que el pasaporte que cuesta $80, una cosa así. Pero el tema cuál es, que hace un par de años se mostró como un gran avance el tema de la salida del país, que antes se necesitaba de un permiso especial de salida que todos los cubanos lo conocen como tarjeta blanca,
Era un permiso que te daba el Ministerio del Interior o podía negártelo sin excusa. Y hoy día, para sacar el pasaporte, y hoy día se utiliza solamente el pasaporte cubano. Te dan el pasaporte y estás habilitado para viajar, siempre y cuando te den la visa del país al que va a viajar, digamos. Pero sigue existiendo la regulación de que si no estás comprendido de entre las personas que llevan el permiso, simplemente no te dan el pasaporte. Entonces es el mismo proceso, pero enmascarado detrás de que ahora lo paso a través del pasaporte, antes lo pasaba por la tarjeta blanca. Efectivamente, ha salido mucha gente. Siempre en Cuba ha existido, desde el año 59, la matriz lógica y absoluta de que cada vez que hay un problema económico fuerte y posibilidades de precariedad, etcétera, más severa, hay éxodos masivos. O sea, en el año 65 por Boca Camarioca, en el año 80 con el gobierno de Carter en el Mariel, y en el año 94 a través de todo el litoral, que fueron los famosos balseros, que fue tremendo. Yo recuerdo, yo tenía 17, 18 años, y recuerdo venir de vacaciones con mis padres y entrar a La Habana y ver esta cosa que nunca en mi vida yo había podido ver, porque era muy chico cuando el periodo especial. Y era justo en el periodo especial. Y entonces, obviamente, hace un par de años, y siendo Raúl Castro mucho más pragmático, liberaliza un tanto este tema, pero sigue afectando, ya no con la tarjeta blanca, sino simplemente con no entregarle pasaporte, a aquellos cubanos que arbitrariamente la administración decida que pueden salir o no. Me llamó la atención en un paseo que tuve por una ciudad, la ciudad de Matanzas, ver a jóvenes en las plazas. Yo dije, están haciendo la previa antes del carrete. Y no, estaban con los teléfonos, los computadores, bien antiguos y todo, pero conectándose a internet, porque hay internet en las plazas. Hay que pagar una tarjeta que es bastante cara también para el cubano de allá. Sin embargo, están recibiendo ya internet, están recibiendo esta información. Pregunté por Giovanni Sánchez, nadie la conoce. Mira, pocos. El internet en Cuba... A ver, hace mucho tiempo, hace unos años, se supone que desde Venezuela se lanzó un cable submarino que costó alrededor de 70, 80 millones de dólares. Y entraba a la isla de Cuba por la zona oriental y después se podía transmitir a la isla, porque en Cuba siempre se dijo que el internet solamente estaba vinculado a organismos estatales, básicamente porque no había ancho de banda para transmitirlo. Bueno, se supone que con este cable hubo ancho de banda, pero parece que hubo gente detenida, hay presos por el tema, porque hubo un desfalco tremendo y al final esta cosa nunca funcionó. Luego de eso se ha anunciado muchas veces que el internet no va a ser libre, que no va a ser gratuito, pero sí han puesto estos puntos de lugar internet, iluminado le llaman. Claro, que se llama Nauta o Nauta.cu, una cosa así. Pero son tremendamente caros, digamos. Sí. O sea, un cubano, esos $4 que ese muchacho tenía, probablemente para estar ahí eran los $4 que tenía para salir durante 2 semanas, digamos. Entonces, pero bueno, está la avidez de los cubanos por tener algo de información que yo creo que sí, que lo van a pagar. Pero es muy limitado todavía. Matanzas parece una ciudad pequeña, pero es la segunda ciudad... la tercera ciudad en importancia de Cuba, es la ciudad que siempre ha sido patrimonio cultural, de hecho le dicen la Atenas de Cuba, pero si te mueves hacia el oriente de Cuba, al interior, o hacia el interior, eso no existe. Mira. O sea, eso no llega todavía y se va a demorar mucho en llegar, porque ya lo han dicho, que no es prioridad, y además Personeros, José Machado Ventura, etcétera, que es uno de los vicepresidentes, el vicepresidente primero, que también es de este grupo de ancianos, digamos, ha señalado que hay que tener mucho cuidado con el internet porque la información a ese nivel es perjudicial para la juventud. Pregúntenle a los países árabes. Lo de Giovanni, y no solo Giovanni, el resto de los disidentes, yo creo que es por eso. Los disidentes no tienen forma de comunicar y yo creo que estamos cometiendo un error. La oposición en Cuba está cometiendo un error. ¿Qué tipo de error? A ver, es un error de no confiar en la fortaleza de las ideas. Yo creo que el pueblo cubano necesita de un programa, el pueblo cubano necesita de una alternativa de sistema, ya no de gobierno, una alternativa de sistema. O sea, por la oposición en Cuba necesita, mi criterio, necesita ordenar cómo sería un sistema post-Castro, porque los cubanos en 60 años
no han vivido otra cosa que no sea eso. Yo tengo una conversación en Cuba hace un par de días atrás con un chico que me dice, nosotros no queremos democracia, no es que no la queramos, dice, no la conocemos. Hay un poco de ansiedad y un poco de miedo, ¿por qué no decirlo? Ellos quieren que les mejoren las condiciones económicas ahora. Después hablen de democracia, de gobierno, el podcast. Lo que quieren ahora mucho es que les mejore el sistema económico. Pero por supuesto, un hombre que vive en precariedades y las necesidades básicas satisfechas a diario es un hombre masa, digamos, que solo piensa para su ombligo, es un tema granchiano. Pero además de eso, me di cuenta, Miguel, que no es el tema fundamental, el tema del cambio político. No lo es. Versus el económico. Precisamente no lo es. Ahora van de la mano. ¿Por qué alguien se arriesgaría ante un Estado tan omnipotente que además te puede aplastar? Que te aplasta, porque están los ejemplos claros de que te aplasta cuando te opones. ¿Por qué alguien se aprestaría a buscar una mejor vida desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, libertades, etcétera? Si nadie propone cómo va a ser el futuro, nadie diseña el futuro, nadie ofrece cómo va a ser ese futuro. Y yo creo que ese es el trabajo político que la oposición no está haciendo y que debería hacer. O sea, hay que diseñar la nueva Cuba y convencer a la gente de que hay que hacer el esfuerzo por llegar a esa nueva Cuba. Porque lo económico está por fuerza vinculado a lo político. No es que vaya cada uno por su lado. El problema es que la persona hoy día en Cuba, que tiene miedo de oponerse políticamente, sí sabe que tiene una necesidad desde el punto de vista económico, pero las libertades vienen después. O sea, uno no come de las libertades. Claro. Mijael, más de 20 minutos de conversación a esta hora, te queremos agradecer. Quiero que nos volvamos a reunir para seguir hablando de este pueblo que lo ha pasado tan mal durante tanto tiempo y que ahora, con este hito que se va a realizar durante este día viernes, aparentemente se ve una pequeña luz de esperanza. Ojalá que en especial se mejore las condiciones primero económicas de un pueblo que nada tiene que ver con ideologías, ni con marxismo, ni con capitalismo, de gente que vive en esta isla y que más allá de todas las precariedades es feliz. No sé si es feliz, por lo menos saben vivir dentro de las condiciones que tienen. No sé si a mí me encantaría compartir esa esperanza, pero no veo la fórmula de que esto pase. Ni siquiera con esta apertura. No, porque como te decía, hay muchas barreras desde el punto de vista político y legal. Entonces, no sé cómo llegaría el bienestar económico, ya no político. Sí. No sé cuál es la fórmula de que llegue el bienestar económico. Porque si el gobierno cubano o el régimen cubano apertura desde el punto de vista económico, a mediano plazo se va a producir una apertura política, porque las personas que comienzan a tener cierto poderío económico reclaman cierto poderío político que le permita además mantener su poderío económico. O sea, es una cosa bastante... Y me parece que es muy complejo. Ahora, mal no le va a hacer a nadie, porque una estatua que está 56 años detenida, cuando pestañea, por lo menos está moviendo algo. Es la reflexión tuya, no, es mucho más profunda que la de un chico que da de turismo 7 días y claro, es mucho más respetable. Bueno, esperemos que sea así, te quiero dar las gracias y queda la invitación pendiente y para cuando nuevamente Cuba esté en la palestra de las noticias, esperemos por cosas positivas. Ojalá que tengamos un mejor país pronto, eso es importante. Hasta luego. Nosotros nos vamos a la pausa, continuamos de inmediato con más noticias acá en el canal 24 Horas.